Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Entre Líneas, con mucha información focalizada, centralizada en la situación de Pluna, mientras se busca la salida, la solución a su liquidación en el Parlamento Nacional. Aquí esta noche estaremos conversando, entre otras cosas, con el director de Turismo del Ministerio de Turismo, con Benjamín Liberov, a propósito de cómo se viene paliando la situación, cómo se está encarando la solución, qué impacto ha tenido, por ejemplo, en la imagen del país como país turístico esta situación de Pluna. Vamos a conversar en un ratito nada más con el jerarca del Ministerio de Turismo y Deportes. Pero además, una semana donde se ha hablado mucho a propósito de los problemas de asistencia en nuestro país, en particular en el subsector público. Se habla de crisis, se habla, entre otras cosas, de necesidades que todavía no se han establecido correctamente. Se habla de un problema clarísimo de gestión. Bueno, vamos a conversar esta noche con la gerenta general de ACE a propósito justamente de estos episodios que se vienen dando. Y también una semana cargada de muchas situaciones políticas que han golpeado en la interna del gobierno, del Poder Ejecutivo, con diferencias cada vez más notorias entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Dicen por allí que Astori ya no se va a callar más sus diferencias en el gobierno. Un presidente que vuelve a defender su actitud en torno al Mercosur, criticada por Astori. Bueno, para hablar de esos asuntos y también, bueno, qué impacto puede tener esto en la ciudadanía, la situación de Pluna, cómo lo puede llegar a capitalizar la oposición política. Los invitamos a tener con ustedes un análisis político a cargo del titular de Intercónsul, del ingeniero Juan Carlos Dollenar. A eso, como siempre, le agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué tenemos para compartir hoy? Bueno, vamos a hablar de la Intendencia de Montevideo, ya que la jefa comunal, Ana Olivera, contrató a el ex director de Canal 5, Claudio Invernizzi, para que realice la publicidad institucional de la comuna ante la caída abrupta en el nivel de aprobación por parte de la ciudadanía de Montevideo. Sí, según los últimos registros es la peor imagen que se está teniendo hoy por hoy a nivel del gobierno Frente Amplista desde que Tabaré Vázquez asumió aquí en Montevideo. Saludo también a Nicolás Núñez. Hola, Nico, buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar una segunda intervención de la situación carcelaria. Se ha hablado mucho hace algún tiempo y no se ha hecho todo lo que se necesitaba en el plazo que se establecía. Tenemos novedades en cuanto al funcionamiento de los escáneres y también en cuanto a la construcción de una nueva cárcel para unos 2000 reclusos que parece, por lo menos en estas horas, empezar a ver la luz. Y si les parece, arrancamos ya con la situación de Pluna. Reitero que en un ratito vamos a conversar con el director de Turismo del Ministerio de Turismo sobre cómo se está saliendo de esta crisis desde el punto de vista precisamente de esa cartera. Pero antes, algunos detalles que hemos podido averiguar. Por ejemplo, hay algo que le va a sorprender seguramente, porque el presidente de la República decide la liquidación de Pluna después de recibir informes que no les habían proporcionado, que les habían omitido desde el Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte. Un informe que señalaba precisamente de los números en rojo de la compañía, que nunca, tanto la cartera de Economía como de Transporte, se lo habían acercado al jefe de Estado. Una información que tiene para nosotros Lorena Nicrosi. A ver, Lore. Sí, así es. Tras conocer el presidente José Mujica estos informes que estaban funcionando y que estaban circulando en parte del gobierno, dispuso inmediatamente la liquidación de Pluna por entender que el Estado uruguayo no podía seguir solventando la aerolínea. En esos informes el presidente pudo comprobar, y luego en consulta que realizó con Lorenzo y también con el ministro Pintado, de que la aerolínea no iba a poder pagar los sueldos ya a partir del mes de agosto, de que iba a quedar inoperativa en el mes de octubre y que al mismo tiempo existía una especie de un presupuesto sobrevaluado que tenía Pluna, que era imposible que pudiera seguir funcionando. A raíz de eso es que Mujica toma la decisión muy firme de liquidar la aerolínea, justamente como decíamos, para que el Estado no siguiera aportando a la asociación con la empresa, con Leadgate, por entender que, bueno, que no podía realizarse lo mismo que en gobiernos anteriores. A esto se suma
que por parte del equipo económico y del vicepresidente Danilo Astori se entendía de que se debía aguardar a que volviera, en que se incorporara un nuevo socio a la aerolínea antes de proceder a la liquidación. Sin embargo, Mujica dijo que no, que ya los tiempos estaban cumplidos y que si el fin de la aerolínea ya estaba determinado, no había que esperar más tiempo. Sí, de hecho, la decisión de seguir operando pese a las pérdidas, incluso estaba previsto o establecido en la propia rendición de cuentas que establecía artículos referidos a esa alternativa, ¿no? Bueno, eso es la demostración clara de que por parte del equipo económico y del vicepresidente no se tenía en cuenta de que se iba a liquidar Pluna, ya que se incluyó un artículo, el 295, que establecía claramente que se debía pagar, o sea, se asignaban los recursos para pagarle a ANCAP la deuda de casi 27 millones de dólares. También un tema que no dije antes es que el presidente dispuso la liquidación, pero encomendó justamente a los ministros de Economía y de Transporte a que fueran los que informaran públicamente sobre cómo se iba a liquidar la empresa y a su vez los que tuvieran los contactos con el resto de los partidos políticos, ¿verdad? Que fue lo que se hizo la semana pasada. Si bien se ha señalado que el elemento detonante para la liquidación ha sido los fallos favorables de dos funcionarios de la empresa Pluna Varig por parte de la justicia brasileña, ya se sabía de antemano, antes de mandar el proyecto de rendición de cuenta, justamente que estos fallos ya habían salido de esta manera. Por lo tanto, para el presidente, independientemente de las consecuencias que pudiera tener para el Estado uruguayo todas las demandas brasileñas, había que terminar con la empresa. En el informe incluso que manejábamos en mayo, ya pasado aquí en Entre Líneas, entre otras cosas, ya decíamos que el precio que se había pagado por los aviones tenía un sobrecosto de un 10% y que además el presupuesto de la aerolínea estaba sobredimensionado. Sí, sobredimensionado. Por eso mismo es que la senadora Lucía Topolansky ya ha señalado que había una especie de vaciamiento que puede haber habido en la empresa. También lo tienen así sectores del MPP y otros que se negaron o rechazaron en el momento de la asociación con Lidgate. En caso de que efectivamente se oficialice la investigadora que propone el Partido Colorado, hay sectores del Frente Amplio y más los más afines a Mujica que están dispuestos a votarlo justamente para que a través de esa investigadora se pueda comprobar si hubo o no vaciamiento, de a quién corresponden las responsabilidades y así también lo que tiene que ver con los sobreprecios que eventualmente se podrían haber pagado por los aviones. Por otra parte, el presidente también es partidario y en filas del MPP de que la nueva empresa que pueda surgir sea un 100% privado. No quieren que luego de la experiencia de la asociación Pluna Varig y de la Pluna con Lidgate vuelva el Estado a tener participación en esto, por lo menos es lo que se está manejando por el momento, pero eso, bueno, se determinará una vez que se realice la subasta. Y a propósito justamente del futuro, Nicolás Núñez nos va a contar cuáles son las primeras impresiones, o mejor dicho, las impresiones que tiene el presidente de la República sobre el futuro socio de la compañía o de quien efectivamente se haga cargo de esos aviones. A ver, Nico. Claro, mucho se conjetura acerca de cuáles son las empresas o los interesados en invertir en Pluna después de su liquidación y en esa subasta pública, con un piso de 136 millones de dólares, que después puede llegar a ser el techo, bueno, en fin, mucha especulación hay en el medio. Los trabajadores están prácticamente convencidos que el más firme interesado es Juan Carlos López Mena, el empresario argentino que es dueño de Buquebus, que maneja buena parte de lo que tiene que ver con el transporte fluvial entre Uruguay y la República Argentina, que ha empezado a incursionar en el transporte aéreo con algunos vuelos regionales, sobre todo hacia Brasil, también hacia otros puntos de Uruguay, va hacia el departamento de Rivera, por ejemplo, y que desde las sombras, porque claramente López Mena no ha elegido el perfil bajo en torno a estas negociaciones, bueno, parecería ser como el candidato, ¿no? El favorito en esta carrera por quedarse con los activos de Pluna. Sin embargo, esta idea no es muy bien vista, o más bien, yo diría que es hasta rechazada por el propio presidente de la República, José Mujica,
que ya ha dicho a sus ministros que no ve con buenos ojos que sea justamente López Mena el que se quede con los aviones y con las rutas que se van a subastar. Clarísimamente el presidente lo que es un monopolio a nivel de transporte, ¿no? Claro, lo que dice Mujica es que si López Mena se queda con los activos de Pluna, además de su empresa BQB y además de los barcos, se va a quedar con una buena parte de la torta del trasiego de pasajeros turísticos en esta región, sobre todo lo que tiene que ver entre Uruguay y Argentina. Más allá de esta situación, obviamente que hay un bien supremo, es decir, si López Mena se presenta a la subasta y gana, no va a poder hacer mucho Mujica, pero sí hay un mensaje claro de Mujica hacia su integrante del gabinete, de que en la medida de lo posible se intente frenar a López Mena a fin de quedarse con los activos de Pluna. Hay quienes dicen que la chilena LAN está firmemente interesada también y que eso sí es visto con buenos ojos por parte de Mujica. Hay una buena relación, más allá de ciertas diferencias ideológicas entre Mujica y Piñera. Y bueno, Piñera tuvo muchísima participación en LAN. Se ve que por ese lado, con la asociación con la empresa brasileña TAM, que tuvo LAN en las últimas semanas, bueno, se pueda crear una especie de clúster, un hub, para trabajar en lo que tiene que ver con el transporte aéreo aquí en el Cono Sur, y esa sería la asociación, o por lo menos la intervención que más le gustaría o más vería con buenos ojos el presidente Mujica. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué dicen las autoridades del Ministerio de Turismo a propósito de esta situación. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Tras la misma, conversaremos con el director de Turismo, precisamente de esa cartera, con Benjamín Liberov, para ver, entre otras cosas, cómo está canalizando esa Secretaría de Estado esta situación, cómo está paliando la situación de las personas afectadas. Enseguida volvemos.